Get It On, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la sala de clases de la Academia de Emprendedores. Soy el alumno Gustavo Dávila y junto a ti ya estamos listos para vivir una nueva clase del taller de ventas liderado por la profesora Carolina Rojas. Nos traes un nuevo cliente, dijiste. Tenemos un nuevo cliente, efectivamente. Siempre ha estado, lo que pasa es que justamente ahora vamos a descubrir cómo podemos llegar a él, qué tenemos que hacer, etcétera. Y para eso, ¿te parece que de inmediato la mencione a quien nos va a acompañar? Daniela Vélez López. Yo estoy muy feliz y muy orgullosa que esté la Daniela acá. Ella es abogada, es experta en contratación pública, es docente de posgrado y de cursos de compras de la Universidad Católica y del Diplomado de Compras de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Uy, qué buena universidad. No sé quién habrá salido de esa universidad. Hace muchos años. Muchísimos. Y vamos con la primera pregunta, Daniela, porque no, de verdad cuando ya lanzamos la temática que íbamos a abordar, hicieron muchas preguntas, así que no vamos a poder responderlas todas, pero tratemos de que en estas 5 que vamos a hacer podamos resumir ahí toda la información que nos están pidiendo. Pero antes de eso, Carolina, Daniela, cuéntanos tus redes sociales, porque a lo mejor ahí después te pueden hacer algunas otras preguntas. Eso, sí, por supuesto. Me pueden seguir en LinkedIn con mi nombre, Daniela Vélez López, y también en Instagram, en mi red que es abogada-Daniela Vélez. Perfecto. Daniela, ¿qué necesita tener un emprendedor, o en su caso, una pyme, para poder venderle al Estado? Y cuando te pregunto qué necesita, me refiero a inscripción, algún registro de proveedores, o qué requisitos mínimos se les exige para poder cumplir. Mira, yo diría que lo mínimo son 3 cosas. Primero, tener una iniciación de actividad en servicio de impuesto interno, es decir, ser una empresa constituida formalmente. Segundo, muy importante, hacer la inscripción en el registro de proveedores, totalmente online. Y un tercer requisito que te lo da la misma inscripción, la verificación, es estar hábil para poder participar en mercado público. Entonces, pagando tu inscripción en el registro de proveedores, se te calcula tu habilidad. Es decir, si puedes o no, estás apto legalmente para poder participar en los procesos de contratación. Perdona, y en ese sentido, para que dejar súper claro, no hay mínimos de venta, no hay rubros que estén... Nada. No hay, como diríamos, barrera de entrada. No te exigen tampoco capital, patrimonio, experiencia previa. La inscripción tiene un costo, es muy menor. Si eres una empresa de menor tamaño, está alrededor de los 20.000 pesos. Y es totalmente online, o sea, lo puedes hacer desde cualquier parte de Chile y sin ningún costo adicional. Perfecto. Daniela, ¿qué te podría inhabilitar? Hay algunas causas que están establecidas en la propia ley y, por ejemplo, las personas que tienen la empresa a veces deudas tributarias con tesorería o si has sido con alguna condena en temas laborales los 2 últimos años, a lo mejor con tus trabajadores, deudas previsionales, y eso te va a aparecer automáticamente cuando estés haciendo la inscripción. Por eso es un cálculo que al pagar la suscripción tú ya te lo va a dar automáticamente el sistema y no es que tengas que presentar tus papeles. Esto es como la magia de la interoperabilidad. Perfecto, o sea, de inmediato vamos a saber si esa persona, esa empresa, en este caso, no podría. Exacto, y si no, en tu listado de habilidad te va a aparecer una X y en lo que está correcto, un check verde. Perfecto. ¿Y cuáles vienen siendo las principales formas de compra del Estado y cuándo conviene participar en una licitación o en una compra ágil o en un convenio marco? Mira, yo diría que si eres una empresa pequeña, la compra ágil es tu mecanismo de participación. Es un mecanismo que la ley estableció en una primera convocatoria cerrado solamente para empresas de menor tamaño, es decir, compites con iguales. Y las empresas grandes solamente van a poder entrar si en esta primera convocatoria no hay empresas participantes de menor tamaño o no cumplieron los requisitos. ¿Por qué es bueno? Porque puedes comprar el Estado hasta 100 UTM, o sea, 7 millones y fracción. Y el 13 de julio, por ejemplo, Chile Compra, que es el organismo que administra esta plataforma, informó que se publicaron más de 5.000 compras ágiles. O sea, oportunidad de negocio en un día, más de 5.000. ¿Y eso tiene que ver también con la emergencia, con las cosas que pasaron? Hasta el 13 quizás todavía no, depende de la época del año. Ya estamos en agosto, el presupuesto ya teníamos que hoy ejecutarlo legalmente antes del mes de diciembre, entonces este trimestre es uno de los más fuertes que puede haber en compra, porque ya en diciembre esto tiene que ir a la baja y ya empezamos más que nada ya a guardar los recursos que quedan y hay un incentivo a que esto se gaste obviamente en los meses anteriores. Y es bien importante también mencionar que en la compra ágil los documentos que tienes que subir no son tantos como en una licitación, ¿cierto? Exacto, el nombre de lo que trae diferencia de los otros procedimientos, porque quizás no es una licitación, porque a lo mejor el proveedor si es pequeño y es su primer acercamiento al sistema, te puede un poco enredar tanto papeleo, leer bases quizás de más de 40 páginas. La compra ágil se caracteriza por su nombre, de tener menos burocracia, ser fácil al cotizar, se hace todo también a través del sistema y por lo mismo el porcentaje de empresas que participan es bastante mayor. 3 cucharadas a la papa. Exacto.
Daniela, ¿podríamos decir entonces que la compra ágil es más bien para empresas más pequeñas y los otros mecanismos que son, no sé, convenio marco, por ejemplo, licitaciones, empresas más grandes? Ahí postulan todos por igual. Okay. No hay una segregación o una preferencia, por decirlo así, para la empresa de menor tamaño, que era una gran queja que había ante el sistema. Es decir, yo soy pequeño, tengo que competir en igualdad de condiciones con una grande. En la compra ágil eso no se da. Perfecto. Y antes de ofertar, ¿qué deberíamos revisar un proveedor en la ficha del comprador o en la información del organismo público para tomar una mejor decisión? Tú me mencionaste el otro día, que cuando conversábamos, que efectivamente uno puede evaluar de alguna forma también a esos organismos públicos a los que quiero venderles. Exacto. Yo diría es como la hoja de vida. Está la ficha del comprador, donde si tú buscas por nombre o por root del organismo público, vas a poder ver un índice de su gestión, nota, qué nota tiene. Y también un dato importante cuando uno entra al mercado público, para tampoco decepcionarse, es saber cuántos reclamos tiene, cómo se comporta este comprador. Eso como es lo que hay que tener cuidado, pero también uno como empresa tiene que ver qué es lo que compra ese organismo. Es mi rubro, aquí ellos compran lo que yo vendo, entonces también investigar qué es lo que compra. Y en datos abiertos tú puedes encontrar también esa información. ¿Se podría dar la situación, Daniela, de que un organismo público no cumpla dentro de los plazos, por ejemplo, el pago? Sí, yo creo que ese es uno de los dolores, sí. ¿Sí? Es un dolor importante para algunos proveedores. ¿Ya? Y por eso es importante ir a ver la ficha. Uno puede ver cuántos reclamos tiene un organismo por pago no oportuno, y también hay algunos que sí pagan anticipado. Y te lo dice, promedio de pago de día, por ejemplo, 1 a 29 días, o sea, antes de los 30. ¿Por qué yo digo importante? Porque obviamente van a ver quizá organismos más propensos a tener demoras, a veces son administrativas, burocráticas, vistos buenos, que retrasan esos pagos. Entonces, si tú eres pequeño, estás recién partiendo, quizás fijarte si ese organismo tiene un buen comportamiento que incentive ir a vender, o si mejor guardarte para otra oportunidad y buscar otra mejor opción de negocio. ¿Qué pasaría si a mí un organismo público no me paga? ¿Qué instancia tengo yo de reclamo como pyme? Mira, hay una instancia administrativa que a través del mismo portal, que es la reclamación administrativa, totalmente online, y el organismo tiene 5 días para responderte, porque se atrasó, a veces pagan en este mismo plazo. Si ya por ahí te va mal, la propia ley del pago a 30 días establece intereses por la mora, ¿verdad?, en el pago, e incluso multas que las tienes que pagar el propio organismo deudor. Incluso acarrea la responsabilidad del funcionario que haya sido responsable de ese retraso en el pago. Y si aún así esas dos vías no nos resultan, nos queda todavía poder ir a Contraloría General de la República o ya ejercer una acción judicial por el cobro de este no pago. O sea, tengo por lo menos 3 instancias ahí de reclamo para asegurar. Sí, la primera es como de menor intensidad. De menor intensidad, o sea, mayor. Por favor, págueme. Exacto. Págueme ya. ¿Hasta cuándo no me paga? Y ya la otra ya es ponerse choro y pesado. Exacto. Sí. Por ahí va la cosa. ¿Qué debilidades tú visualizas más seguido en este sistema o en los procesos? ¿Y qué organismos, Daniela, pueden o concentran más reclamos o dificultades para los proveedores históricamente o comúnmente en la práctica? Mira, a lo primero yo diría que lo que hay que fijarse harto es en leer. Lamentablemente hay que leer. Aquí hay que ver qué es lo que está pidiendo el organismo comprador y fijarme. ¿Tiene multas? ¿Cuáles son los plazos? ¿Allito? ¿Cuáles son los entregables? Es decir, conocer mis obligaciones. Y siempre digo buscar el debe. Control F. Debe es una obligación, aunque no lo diga. Y si no, ahí puede haber un riesgo. Y en cuanto a los más reclamados, según cifras que tiene Chile Compra, el sector de salud tiene un índice importante de reclamos, tanto por no pago o de otro tipo de reclamaciones a nivel nacional. Índice de no pago, ni siquiera de demora. No, de no pago, claro. Entonces eso igual puede pasar. Sí, porque ya el no pago te puede encontrar en el mismo número que si está tarde no te están pagando. Claro. Y ahí justamente donde podemos reforzar este tema de que en la compra ágil el riesgo, cierto, es menor porque los montos son menores también. Exacto, claro. Es un flujo inferior, es una compra que debería ser rápida, por lo mismo la recomendación para el comprador es que a través de esto se compren cosas sencillas, no una obra, no un servicio gigante que requiera más recursos, y como tiene este tope en el monto de hasta las 100 UTM, claro, el riesgo del patrimonio que está quizá involucrado va a ser menor y más manejable en caso de que haya a lo mejor un atraso. Y hay una duración también determinada de la compra ágil. Entre 3 días a una semana máximo, ¿no? Exacto, que tú tienes ese periodo para presentar tu cotización. Así es. Ya, entonces también eso te beneficia de todas maneras. Vas a saber prontamente si te la ganaste o no. Exacto. Primer paso concreto para toda la audiencia que tenemos, emprendedores, emprendedoras que nos están escuchando. Mañana se quieren levantar y quieren inmediatamente ingresar y quieren saber dónde, ¿no es cierto? Y
¿qué les aconsejamos, Daniela? Ahí en la cámara que tienes al frente. Exacto. Para que después nos podamos ver. ¿Qué vamos a Para hacer que todos se mañana? atrevan y para que comiencen desde ya, mañana tempranito. ¿Qué les decimos? Mañana a primera hora, www.mercadopublico.cl. Ir a la parte que dice pago de acreditación. Son cerca de 20.000 pesos. Dura un año la acreditación. Entonces es una inversión que puede que no la uses, pero te va a servir como ya tengo el primer requisito para poder postular. Y luego navegar. Entrar a ver los procedimientos, revisar qué es lo que está ofertando la competencia, quiénes son los proveedores con los que voy a competir, a qué precio están, el que ganó cuánto vende, qué precio tiene. Y con eso ir cerrando si tengo o no una opción de negocio. Así es, hay una cosa importante, como decías tú, los datos abiertos, sí. Las licitaciones anteriores, las ofertas que ya han sido adjudicadas, las ofertas que han sido declaradas desiertas. Tú puedes revisar justamente qué es lo que está viendo tu competencia, cuánto Exacto. vende, el tema del precio, etcétera. Para ir cerrando, Daniela, ¿nos quieres comentar algo cortito de lo que es el convenio marco y cómo poder participar de él? Sí, convenio marco se caracteriza por buscar un 100% el ahorro en las contrataciones. Aquí también hay una opción de negocio, pero esto lo lleva a Chile Compra. Hay distintos rubros, depende si tú eres ferretería, artículo de escritorio, materiales, puedes también postular y dura un tiempo más largo y es como un tipo de estar siempre disponible en un catálogo electrónico. Perfecto, claro, es como la primera opción de compra que tienen los organismos públicos. ¿Y cada cuántos años se hace este convenio Va a marco? depender de la duración, hay unos que tienen 1 año, 2 años o inclusive 3 años. Ya, claro. Buenísimo. Entonces, conclusión de todo esto, leer mucho, leer muy bien, fijarnos en cada detalle, idealmente compras ágiles. Por ahí Sí. va un poco el resumen y la conclusión, ¿no? Sí, y no desincentivarse, al contrario, ver en esto una alternativa extra a lo que ustedes ya quizás venden y que el Estado, como decíamos al principio, no de los mayores compradores del país. Justamente, el Estado a nivel general, ¿cierto? Es el principal comprador que existe a nivel país y ahí se va desgranando el choclo, como tú dices. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas también son mercado público, ¿cierto? Las municipalidades también compran a través de mercado público y hay un montón de otras entidades donde no solamente se necesitan cosas del rubro, cosas asociadas a lo que hacen estos organismos públicos, sino que también cosas en general, ¿cierto? Todo organismo público necesita, por ejemplo, resmas de hoja para Exacto. imprimir, tintas, toner, ¿cierto? Entonces, está abierto estas posibilidades, ¿cierto? Y lo más importante, como tú muy bien decías, Daniela, es revisar, leer e ir viendo cuáles son los principales mercados que existen. Exacto. Carolina, ¿algo más antes de despedir a nuestra invitada? Sí, que repita sus redes sociales porque Así es. todas las preguntas que no pudimos responder acá te las van a hacer a ti directamente, Daniela. Sí, totalmente dispuesta a las consultas que tengan. En LinkedIn es Daniela Belis López y en Instagram es abogada_Daniela Belis. Ya. Muchas ¿Estás gracias, haciendo algunos cursos de la universidad también nos dijiste, Sí, ¿cierto? en la Católica Valparaíso, yo soy de Valparaíso, así que tenemos un diplomado mira. de compras públicas y en la Católica de Santiago un curso de confección de bases, que es para allá mirar a comprador cómo hacer bases estratégicamente que favorezcan también al proveedor. Muy bien. Daniela Belis, abogada, especialista en contratación pública. Gracias por visitarnos hoy día en la sala de clases de la Academia de Emprendedores. Muchas gracias a ustedes. Profesora Carolina Rojas, ¿algo que nos quieras comentar que se vengan las próximas sesiones de ventas? A ver, los quiero invitar justamente de hecho, Daniela está acá porque ella me propuso su tema y estaba dentro de la parrilla que teníamos nosotros ahí, por lo tanto, me pareció súper bien la idea que ella se haya manifestado. Quiero invitar a la gente que también se manifieste a través de Instagram, de LinkedIn, que nos proponga temas. El próximo, negociación. Necesitamos aprender a negociar. Tan importante como saber vender y vender bien, tenemos que saber negociar. Así que se viene el próximo curso o el próximo capítulo de negociación. ¿Sus redes sociales? Instagram, caro_roja_romero, LinkedIn, Carolina Rojas Romero, y mi página web es comercial@carolinarrojas.com. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Recuerden que también, aparte de las redes sociales de Carolina, pueden proponer temas y eso a través de holaleo.cl. Gracias, Carolina, y nos vemos en un próximo taller de ventas. Gracias a ti, Gustavo.